Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de panorámicas a pulso, algo que seguro que muchos de vosotros diréis, pero Ferru, si eres tú el que precisamente has hecho muchos vídeos hablando de accesorios para panorámicas, trípode, base niveladora, riel nodal, efectivamente, cuando hacemos algo, si lo hacemos bien, mejor va a quedar. Y hay situaciones en las cuales es imprescindible adoptar todas esas precauciones para asegurar que el resultado es el correcto. Pero hay momentos en los cuales la agilidad, el lugar en el que nos encontramos, el poder obtener una mayor riqueza en esa sesión fotográfica, van a hacer necesario que soltemos el trípode. De hecho, ese es uno de los consejos que hace ya tiempo di en aquel vídeo cuando participé en ese vídeo colaborativo en el canal de Rumbenguo, que era 10 aciertos, 10 errores, abajo os lo dejo en la descripción. Bueno, pues uno de los consejos que di es soltar de vez en cuando el trípode, dejarlo a un lado para precisamente conseguir una mayor variedad en fotografías, porque no siempre hace falta utilizar un trípode y tampoco hace falta que las panorámicas siempre las hagamos ni con riel nodal, ni con base niveladora, ni con trípode. Es importante, para mí es imprescindible tener esos elementos, pero en ocasiones podemos prescindir de todos ellos para poder obtener fotografías de forma rápida, especialmente cuando a lo mejor el tiempo tenemos poco tiempo o las condiciones climatológicas son adversas y a lo mejor nos puede empezar a caer mucha lluvia de repente, como es el caso del último viaje que he hecho a Lofoten con Antonio Prado, Cerezas, Processing Raw, con Julio Castro Pardo y Juan López. Abajo os dejo también todos los enlaces a sus redes sociales para que lo sigáis. Y bueno, pues os voy a enseñar unas de las panorámicas que he hecho en este viaje. He hecho bastantes panorámicas a pulso y os las voy a mostrar ahora mismo. Simplemente, bueno, sin trampa ni cartón, montados los RAWs directamente en PTGui sin ningún tipo de ajustes previos ni de revelado, solo los RAWs lanzados a PTGui. Así que pasamos a la pantalla y os voy a enseñar estos ejemplos y por qué también en el último de ellos, para que veáis, hay casos en los cuales si no tenemos esos accesorios vamos a tener problemas con el error de paralaje. Fijaos, aquí tenemos en primer lugar una de las fotografías que a mí me gusta mucho. No tiene, ya digo, ningún ajuste de color. Es la playa de Skarsgården, o como se pronuncie. Un momento en el cual, uno de los pocos momentos en los cuales en el viaje tuvimos algo de color. Y las condiciones climatológicas ahí en Lofoten eran una locura. En 10 minutos empezaba a nevar, empezaba a llover, se paraba, así que no podías perder mucho tiempo. En este caso, bueno, pues vi este momento de luz, un poquito ahí de color en las nubes y un encuadre que me gustó, así que bueno, pues aproveché con el 24-105 para hacer una panorámica horizontal. Bueno, pues levantas un poco la sensibilidad, bajas un poco el diafragma, te apoyas si es necesario en el estabilizador para tener una mayor estabilidad a la hora de disparar a pulso y haces la panorámica, eso sí, siempre asegurándonos de que el nivel de la cámara, yo lo que hago es mirar por el visor y me aseguro de que el nivel de la cámara está todo perfecto cuando voy girando e intento ir pivotando sobre mí, no hacerlo así, con las manos a lo loco, sino ir pivotando sobre mí de tal forma que simule un poquito lo que sería el giro del trípode, ¿vale? En este caso, como veis, la panorámica, al ser un paisaje además lejano, no tiene más complicación, casa perfectamente. Lo único que tiene esta imagen son estos pequeños ajustes de exposición en el propio PTGui. Pasamos ya a la siguiente fotografía realizada en las inmediaciones de Reine, donde tenemos al Cerezas, Antonio Prado, posando amablemente para mí. Y bueno, pues una imagen en la cual tenéis aquí el testigo, el chivato de esas imágenes, de las capturas que componen la panorámica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fotografías realizadas de forma horizontal. En este caso con estos datos EXIF, 14 milímetros, f3.2 y 1,125. La panorámica se hizo a pulso con un Sony 14mm 1.8 que nos cedió Antonio a mí amablemente fotorruano. Es una lente que da una nitidez brutal en todo el encuadre desde plena apertura, así que a f3.2 pues no hay problema, bajamos el diafragma. En este caso, gracias a ese diafragma tan abierto, pues pude obtener una velocidad de 1,125, no fue necesario levantar la sensibilidad, así que simplemente con eso, panorámica realizada. Eso sí, en este caso, fijaos cómo la parte inferior me quedó un poquito justa por el primer plano, así que repetí la imagen unos instantes después con la misma configuración de parámetros, pero bajando un poquito más el punto de vista de la cámara. En este caso,
posó para mí ahí Julio Castro Pardo, el Cereza se iba corriendo para el fondo a coger esos momentos de luz que en este viaje pues no eran precisamente frecuentes, así que se iba corriendo ahí a capturar el sol saliendo entre las nubes. Bueno, pues la panorámica, de nuevo, ningún otro problema, la estáis viendo los archivos RAW tal y como se realizaron, simplemente con estos ajustes de exposición en PTGui. 10 fotografías horizontales y bueno, pues luego ya haré un recorte y ya las revelaremos en Photoshop. Otra de las imágenes que hice unos instantes antes de las dos anteriores, ahí en esa colina junto a Reine. El ambiente era neblinoso, el ambiente era un ambiente suave, una luz ahí que quería entrar el color y era una locura. Así que en este caso, pues fui corriendo por varios puntos de la ladera haciendo panorámicas a pulso. Eso con el trípode, aparte del viento que hacía, pues me hubiera restado pues posibilidades de hacer estas panorámicas. Y bueno, pues en este caso, paisaje lejano, innecesario el trípode siempre que consigamos tener una velocidad de exposición suficientemente alta y que además tengamos esa precaución, vuelvo a incidir, de pivotar sobre nosotros y asegurarnos de que todas las tomas las estamos realizando perfectamente niveladas, ayudándonos con el visor de la cámara. Otra de las imágenes, aquí envolviendo esa zona de los fiordos con estos árboles, con todos los frutos rojos que todavía le quedaban unos cuantos y ese azul, ese mar caribeño. En este caso utilicé, por cierto, un polarizador para evitar los brillos y poder obtener además ese agua, ese azul que tenemos ahí tan llamativo, ese azul verdoso increíble. Bueno, pues con el polarizador que se viera perfectamente la tonalidad del agua. Una de las imágenes que hice bajando de esta colina, ya íbamos corriendo hacia el coche, ya estaba lloviendo, y en este caso a mí me llamó mucho la atención este muelle que se metía hacia la zona, que están unas casitas amarillas que veréis en otras fotos. Esta casa roja de aquí, bueno, me pareció también muy bonita, así que en este caso 12 fotografías, estas las hice. En este caso con estos parámetros, las estáis viendo, 14 milímetros, ISO 250, f7.1, cerré un poquito más el diafragma y en este caso 1,160. Aquí decidí pues levantar un poco la sensibilidad para poder obtener una mayor profundidad de campo, bueno, pues para permitir que estas piedras del primer plano, esta zona de este embarcadero que está aquí cerca, bueno, pues que todo esto pudiera tener un poquito mejor de detalle, ¿vale? Porque aunque parece que está lejos, estaba muy cerca tanto de estas piedras como de la zona de esta casa. Aquí ya sí que se nota, al haber verticales, bueno, pues fijaos como alguna casa nos comba un poquito, pero eso se puede corregir luego fácilmente. Simplemente las 12 fotografías, siempre solapando bastante para asegurarnos que no hay errores luego en el fusionado, en el cosido de las tomas, niveladas y ya está. Pasamos a la siguiente, en este caso una del último día, una panorámica que esta es una iglesia que hay junto a la zona del cementerio de Flagstaff. Y en este caso, bueno, pues me llamaba mucho la atención lo que es algo obvio, pues una montaña, otra montaña y un valle que hace una forma de V y que va a caer justo encima de esa iglesia. Esta imagen la quería haber hecho el día anterior, esta se corresponde al día que ya nos íbamos hacia el aeropuerto y las condiciones de luz ya eran bastante peores, pero no por ello me iba a quedar sin la foto. Estaba lloviendo a mares, estaba lloviendo un montón. Antonio y Julio no quisieron bajar del coche siquiera y Juan y yo bajamos del coche, nos pegamos una carrera de 300 metros para coger posición ahí con un trapo, limpiamos un poco la lente e hicimos la panorámica a pulso. No tiene más problema y luego en este caso, bueno, pues sí que intentaré a lo mejor cargarme alguna de estas casas de aquí y de por aquí para dejar que la vista se centre más la mirada lo que es en esta zona de la iglesia. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fotografías de forma horizontal con el 24-105 a las cuales únicamente les he ajustado esos parámetros de exposición en PTGui. Esta es una de las fotografías que para mí va a ser de las favoritas del viaje y es otra imagen realizada a pulso panorámica con fotos horizontales, 8 fotos, ya veis que suelo hacer 8, 9, 10 fotos para una panorámica de estas amplia, ¿vale? Así que bueno, pues en este caso los mismos parámetros de disparo que en otras fotografías anteriores, buscando cómo enmarcar esta zona aquí del terreno, esta zona aquí en la que se ve pues toda la hierba y demás, envolviendo el agua cristalina, toda esta zona de las montañas en la zona de Bareid. Aquí tenemos
de hecho, ya lo que es la playa de Bareid, en la cual, bueno, pues antes de meternos por ahí a buscar algún saltito de agua, que en este caso no di con ninguno, me fui por desgracia hacia la derecha y los más interesantes estaban a la izquierda. Bueno, pues aquí hice una panorámica a pulso, buscando enmarcar toda esta zona de la playa de las montañas de Bareid, que tiene como esta zona, esta parte de aquí y esta parte de aquí, tiene esos tres núcleos de montañas que me llamaron mucho la atención, esas nubes, ese colorcillo que tenía ese día, había que aprovecharlo, así que panorámica a pulso realizada. Luego clonaremos aquí a Julio y a Juan López y ya está, fotografía que tenemos. De nuevo otra panorámica, en este caso del último o del penúltimo día, no, del último día ya volviendo, oyendo, no me acuerdo ahora mismo, hacia Newsford, o Newsfjord, no sé cómo se pronuncia, es muy difícil pronunciar esos nombres. Bueno, aquí tenemos al Cerezas de nuevo. Oye, Antonio, aguanta un poquito que voy a tirar la panorámica. En este caso son fotografías verticales. Fijaos cómo tengo mucho espacio por abajo y por arriba. Utilicé el 24-105, pero haciendo fotografías verticales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fijaos, 15 fotografías. Paisaje sin problemas de arquitectura. Ningún problema para fusionar estas imágenes en la panorámica. Y los datos de la toma, como veis, una fotografía vertical a 24 milímetros, la posición más angular del 24-105, en este caso f6.3, ISO 400 y 1,125, y también activé el estabilizador, el interruptor de estabilizador que tiene el 24-105 de Sony. Eso me permitió, bueno, pues cerrar un poco más el diafragma. Había muy poca luz, estaba muy oscuro el día, estaba lloviendo, pero la panorámica se pudo realizar sin ningún problema aparente. Otra panorámica que hicimos ese mismo día en el camino hacia Newsford, esta desde la propia ventanilla del coche. Estábamos atrás sepultados por las maletas, Antonio y yo. En este caso, a mí me coincidía que esta vista la tenía justo a la derecha. Yo estaba en esa parte, en el asiento trasero derecho. Pues bajé la ventanilla, limpié un poquito la lente porque estaba lloviendo un montón. Y bueno, pues panorámica con los parámetros que veis aquí: 24 milímetros, ISO 320, f4, la máxima apertura, pero bueno, me da igual que tenga un poquito más o menos de detalle, que no se va a notar, y con ese ambiente oscuro así moody, pues menos. Y 1.100 y el estabilizador, ¿vale? En este caso hubo que levantar un poquito más la sensibilidad, bajar un poquito la velocidad de disparo, y una panorámica que una vez recortada por aquí y cuando me cargue este palo aquí de la carretera, puede quedar chula cuando potenciemos aquí estas cascadas que van cayendo de, bueno, pues de toda la lluvia de esos días. Hemos podido ver estos días en Lofoten cómo estas cascadas, con todo el agua que iba cayendo, se iban multiplicando a medida que pasaban los días. Una panorámica, ¿por qué no? También se puede hacer a pulso y vertical, que muchas veces nos dan más miedo las panorámicas verticales. Aquí tenemos una fotografía donde antes hice esta otra, ¿vale? Esta de aquí, a ver, esta panorámica, si os fijáis, aquí abajo hay un puntito blanco. Bueno, pues ese puntito blanco es exactamente esta casita, y llamó la atención precisamente esa casita solitaria ahí debajo de ese pedazo de pico. Así que bueno, pues una fotografía. Aquí hice tomas horizontales, 1, 2, 3, 4, 5 tomas horizontales, pivotando la cámara hacia arriba, solapando mucho, porque estas fotografías son luego las panorámicas verticales, son más propensas a que pueda haber errores de cosido, así que cuanto más solapemos, mucho mejor. Y vamos llegando al final, donde ya se va a plantear el problema de hacer estas panorámicas a pulso, donde de verdad, pues tener un trípode, un riel nodal es importante para poder buscar esa pupila de entrada de la lente, pivotando ahí correctamente lo que es el giro de la cámara y del objetivo, para evitar ese error de paralaje, que es lo que provoca esos dientes de sierra y esos errores en los fusionados de las panorámicas cuando hay fotos de arquitecturas con líneas rectas. Aparentemente esta imagen, que son 6 fotografías, está correcta, y dices, bueno, me vale, está bien, para ser a pulso, está bien, no hay ningún problema ni en los tablones. Y en esta otra dices, coño, pues está perfecta, aparentemente, joder, incluso este enmarcado que busqué entre esta caseta de la derecha, esta caseta de la izquierda, las típicas casetas clásicas rojas que hay en Lofoten, bueno, pues está todo bien, verticales, pero hay, amigo, en estos casos, cuando ya tenemos arquitectura, cuando ya tenemos líneas rectas, cuando tenemos verticales, aquí sí que hay problemas cuando no tenemos las precauciones de girar en torno a la pupila de entrada de la lente, que es lo que únicamente nos puede proporcionar
ese riel panorámico, esa base niveladora y un trípode que nos permita hacerlo todo de forma perfectamente nivelada y estable. Y es que cuando llegamos al primer plano, a las líneas de los tablones, pues aquí sí que notamos, fijaos, cortes, esto es muy difícil luego de solucionar en procesado. En este caso, bueno, pues ya veré qué hago, si me peleo con el clonado, si corto por aquí, si esta panorámica la elimino, yo qué sé. Ya veremos qué hacemos. Se pueden hacer clonados en perspectiva, aunque es una cosa que no controlo mucho yo en Photoshop, se puede llegar a hacer, o directamente dejarla así y que mucha gente ni se va a dar cuenta. Pero bueno, en este caso que veáis que sí que es cierto que aunque se pueden hacer muchas panorámicas a pulso, hay situaciones como esta en las cuales es aconsejable utilizar el trípode. En este caso, bueno, pues las tomas las hice de forma vertical con el 14-24 en la posición de 14 milímetros. Y bueno, pues ya me imaginaba que algún problema podría haber y efectivamente aquí se presentó. Pero lo importante de este vídeo era volver a recordar eso que ya adelanté en el canal de Rumbenguo, que muchas veces es importante que soltemos el trípode, que yo soy el primero que te acostumbras por seguridad, bueno, porque te gusta que hacer la toma más estable, con una sensibilidad más baja, cerrando más el diafragma, a utilizar el trípode. Y hay muchas tomas en las cuales se pueden hacer las fotografías a pulso y también las panorámicas, adoptando una serie de precauciones, sobre todo si no son fotografías como esta, con líneas rectas y de arquitectura, ¿vale? Así que bueno, simplemente os quería invitar a ello, a que soltéis el trípode más, hagáis panorámicas, a que practiquéis y bueno, pues seguro que vais a conseguir sesiones mucho más enriquecedoras y mucho más variadas en cuanto al resultado fotográfico. Y oye, si queréis que haga otro vídeo de estos en los cuales os puedo enseñar algunas de las fotos que hice a pulso, fotos normales, no panorámicas, en Lofoten, pues me lo dejáis en los comentarios, que creo que también hay algunas cuantas que me gustaron mucho, como por ejemplo esta, que está realizada también en la zona, en las inmediaciones de Reine, y justo cuando ya nos íbamos y a punto estuve de perder el gorro que me había regalado mi madre, que casi que me mataría si se entera que pierdo ese gorro, bueno, pues ahí, esta casita que la vi mirando hacia la zona de los fiordos con ese ambiente ahí totalmente ahí nublado, bueno, un aspecto que aunque no tenga un colorido brutal, para mí esta es una de las fotografías que más me van a gustar en este viaje, y es una imagen que hice a pulso con esos parámetros que veis ahí, ISO 400, 14 milímetros, f3.5 y 1.40. Un 14 milímetros, activando el estabilizador pues a 1.40, generalmente, salvo que tengas muy mal pulso o haya muchísimo viento, no vas a tener problema en que también salga nítida. Así que bueno, si os gusta este tipo de vídeos y queréis otro de estos, pero de fotos individuales, me lo dejáis en los comentarios. Y en cualquier caso, espero que este os haya servido de interés. Es un tema que yo me parece que era interesante tratarlo. Durante este viaje lo he hablado con Antonio Prado, que de hecho tiene en previsión el Cerezas hacer un vídeo, dice que está dándole forma ahí a leyendas o a mitos fotográficos, lo del riel panorámico, lo del estabilizador, que si trepida o no trepida, y otra serie de cuestiones que os quiere contar. Bueno, pues él lo hará en su vídeo. Yo este es un vídeo que ya tenía muchas ganas de hacerlo hace tiempo, desde que grabé aquello de Rumbenguo, y bueno, pues en este viaje se me ha planteado una opción fantástica con todas estas panorámicas que he realizado. También hablé de ello hace poco con David de la Iglesia, Div Creativo, un saludo David, que me decía, yo hago muchas panorámicas a pulso, y estuvimos hablando de ese tema. Bueno, pues aquí está esta pequeña exposición que espero os haya servido de interés y que os invite a hacer estas fotografías y que por supuesto me compartáis los resultados en los comentarios. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. Ya sabéis lo que siempre os digo, suscribiros al canal, activad la campanita, dejaos ese like si os ha gustado el vídeo, y si no os ha gustado, dadle 2 veces al botón de dislike y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y un abrazo.